Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Castro Castro, soy alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera Ingeniero en Computación. A continuación voy a hablar sobre el ciclo de vida del desarrollo de sistemas que pertenece a la materia Análisis y Diseños de Sistemas. La primera fase consiste en identificar los problemas, las oportunidades y los objetivos. En esta primera fase el analista se encarga de identificar correctamente los problemas y las oportunidades y los objetivos. El analista debe analizar con honestidad lo que está ocurriendo en la empresa. Después, junto con otros miembros de la misma organización, debe comenzar a señalar los problemas. A menudo otras personas ya han identificado estos problemas, razón por la cual se ha llamado en un principio al analista. Las oportunidades residen en las situaciones en que el analista cree poder mejorar mediante el uso de sistemas de información computarizados. Al aprovechar estas oportunidades, las empresas pueden obtener una ventaja competitiva o establecer un estándar en la industria. El analista debe descubrir primero qué trata de hacer la empresa, después debe ser capaz de determinar si algunos de los aspectos de las aplicaciones de los sistemas de información pueden ayudar a que la empresa logre sus objetivos al enfrentar problemas u oportunidades específicos. Las personas involucradas en la primera fase son los usuarios, los analistas y los administradores de sistemas que coordinan los proyectos. En esta fase, las actividades consisten en entrevistar a los encargados de la administración de los usuarios, sintetizar el conocimiento obtenido y estimar el alcance de proyectos, así como documentar los resultados. El resultado de esta fase es informar la viabilidad, el cual contiene la identificación de un problema y sintetiza los objetivos. Después, la administración de la empresa debe tomar una decisión en cuanto a proceder o no con el proyecto propuesto. Si el grupo de usuarios no tiene suficientes fondos en sus presupuestos o desea hacer frente al problema que no están en relaciones, o si solo problemas que no requieren un sistema de computacional, tal vez pueda recomendar una solución distinta y el proyecto de sistemas no continúe. La segunda fase consiste en determinar los requerimientos de información del factor humano. En esta fase entra el analista para determinar las necesidades de los usuarios involucrados mediante el uso de varias herramientas para comprender la forma en que interactúan en el contexto laboral con su sistema de información actual. El analista utilizará métodos interactivos como entrevistas, muestreos e investigación de datos duros, además de los cuestionarios y los métodos discretos como observar el comportamiento de los encargados al tomar las decisiones, sus entornos de la oficina y los métodos integrales como la creación de prototipos. El analista utilizará estos métodos para plantear y responder muchas preguntas relacionadas con la interacción humano-computadora, incluyendo preguntas tales como ¿cuáles son las fortalezas y limitaciones físicas de los usuarios? O, dicho en otras palabras, ¿qué hay que hacer para que el sistema sea perceptible, legible y seguro? ¿Cómo puede diseñarse el nuevo sistema para que sea fácil de usar, aprender y recordar? ¿Cómo puede el sistema ser agradable o incluso divertido de usar? Entre esas y muchas otras más son preguntas que puede llegar a utilizar. La tercera fase involucra el análisis de las necesidades del sistema. En esta etapa hay herramientas y técnicas especiales que ayudan al analista a realizar las determinaciones de los requerimientos. Las herramientas como los diagramas de flujo de datos para graficar la entrada, los procesos y la salida de funciones de la empresa, o los diagramas de actividad o de secuencia para mostrar la secuencia de los eventos. Sirven para ilustrar a los sistemas de una manera estructurada y gráfica. A partir de los diagramas de flujo de datos, de secuencia u otros tipos de diagramas, se debe desarrollar un diccionario de datos para enlistar todos los elementos de datos utilizados en el sistema, así como sus especificaciones.
Durante esta fase, el analista de sistemas también analiza las decisiones estructuradas llevadas a cabo. Las decisiones estructuradas son aquellas para las que se pueden determinar condiciones, alternativas de condición, acciones y reglas de acción, entre métodos principales para el análisis de las decisiones estructuradas, inglés-español estructurado, tablas de decisiones y árboles de decisión. En esta parte también el analista de sistemas prepara una propuesta de sistemas en la que sintetiza todo lo que ha averiguado sobre los usuarios, la capacidad de uso y la utilidad de los sistemas actuales, incluyendo un análisis de costo-beneficio de las alternativas y, si se requiere, hace recomendaciones. Si la administración acepta una de las recomendaciones, el análisis continúa por esa vía. Cada problema de sistemas es único, por lo que nunca hay una sola solución. La manera en que se formule una recomendación o solución depende de las cualidades individuales y la capacitación profesional de cada analista y de su interacción con los usuarios en el contexto entorno laboral. La cuarta fase consiste en el diseño del sistema recomendado. En esta fase, el analista en sistemas utiliza la información recolectada antes para realizar el diseño lógico de sistemas de información. El analista diseña los procedimientos para ayudar a que los usuarios introduzcan los datos con precisión, de manera que los datos que entren al sistema de información sean los correctos. Además, el analista en sistemas debe ayudar a que los usuarios completen la entrada de datos efectiva al sistema de información mediante el uso de las técnicas del buen diseño de formularios y páginas web o pantallas. Parte del diseño lógico del sistema de información es idear la HCI, la interfaz conecta al usuario mediante el sistema, por lo que es extremadamente importante. La interfaz del usuario se diseña con ayuda de los usuarios para asegurar que el sistema sea perceptible, legible y seguro, así como atractivo, divertido de usar. Ejemplos de interfaces de usuarios físicas son el teclado, para escribir preguntas y respuestas, los menús de pantallas, para obtener los comandos de los usuarios, y varios tipos de interfaces gráficas de usuarios GUI basadas en un ratón de una pantalla táctil. La fase de diseño también incluye el diseño de base de datos que almacenarán gran parte de los datos necesarios para los encargados de tomar las decisiones en la organización. Los usuarios deben ser beneficiados de una base de datos bien organizada, que sea lógica para ellos y corresponda con la forma en que ven su trabajo. En esta fase, el analista también trabaja con los usuarios para diseñar una salida, ya sea en pantalla o empresa, de manera que cumpla con las necesidades de información. El analista también debe diseñar controles y procedimientos de respaldo para proteger el sistema y los datos, y para producir paquetes de especificación de programas para los programadores. La quinta fase consiste en el desarrollo y documentación de software. En la quinta fase del SDLC, el analista trabaja con los programadores para desarrollar el software original requerido. Durante este proceso, el analista desarrolla junto con los usuarios una documentación efectiva para el software. Incluye manuales de procedimientos, ayuda en línea, sitios web con preguntas frecuentes y archivos léame para incluir con el nuevo software. Como los usuarios están involucrados desde el principio, la fase de documentación debe lidiar con las preguntas que hicieron y resolvieron junto con el analista. Una documentación indica a los usuarios cómo debe usar el software y qué deben hacer en caso de que ocurran problemas. Los programadores desempeñan un rol clave en esta fase, ya que diseñan, codifican y eliminan los errores sintácticos de los programas de computadora. Para asegurar la calidad, un programador debe llevar a cabo un recorrido por el diseño o por el código para explicar las porciones complejas del programa a un equipo formado por otros programadores. La fase 6. La fase 6 consiste en la prueba y mantenimiento del sistema. Antes de utilizar el sistema de información, se debe probar. Es mucho menos costoso detectar los problemas antes de entregar el sistema a los usuarios.
Una parte del procedimiento de prueba es llevado a cabo por los programadores solos. La otra la realiza junto con los analistas de sistemas. Primero se completa una serie de pruebas para señalar los problemas con datos de muestra y después se utilizan datos reales del sistema actual. A menudo los planes de prueba se crean en las primeras etapas del SDLC y se refinan a medida que el proyecto progresa. El mantenimiento del sistema y la documentación de este mantenimiento empieza en esta fase. Se lleva a cabo de manera rutinaria durante toda la vida del sistema de información. Gran parte del trabajo rutinario del programador consiste en el mantenimiento, por lo cual la empresa invierte una gran cantidad de dinero en este proceso. Ciertos procedimientos de mantenimiento, como las actualizaciones de los programas, se pueden llevar a cabo a través del sitio web del distribuidor. Muchos de los procedimientos sistemáticos que emplea el analista durante el SDLC pueden ayudar a asegurar que el mantenimiento siempre se mantenga en el nivel mínimo necesario. La fase 7. La fase 7 consiste en la implementación y evaluación del sistema. En esta última fase del desarrollo de sistemas, el analista ayuda a implementar el sistema de información. En esta fase hay que capacitar a los usuarios para operar el sistema. Los contribuidores se encargan de una parte de la capacitación, pero la supervisión de la capacitación es responsabilidad del analista de sistemas. Además, el analista necesita plantear una conversión sin problemas del sistema antiguo al nuevo. Este proceso incluye convertir los archivos de formatos anteriores a los nuevos o crear una base de datos, instalar equipos y llevar el nuevo sistema a producción. La evaluación se incluye como parte de esta fase final del SDLC, principalmente por cuestiones informativas. En realidad, la evaluación se realiza durante cada fase. El criterio clave que debemos satisfacer es si los usuarios previstos están utilizando el sistema. Hay que tener en cuenta que a menudo el trabajo relacionado con los sistemas es cíclico. Cuando un analista termina una fase del desarrollo de sistemas y continúa con la siguiente, al descubrir un problema, tal vez se vea obligado a regresar a la fase anterior y modificar el trabajo que realizó ahí. Bueno, esto ha sido todo, espero y me haya entendido. De antemano, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.